Bueno, jóvenes, en este capítulo 24 iniciaremos a analizar moléculas biológicas de suma importancia, como son las proteínas, las cuales se componen de aminoácidos. Las proteínas en realidad son biopolímeros formados por una especie de monómeros que ya hablaremos de ellos, conocidos como alfa-aminoácidos. ¿Por qué se le llaman alfa-aminoácidos? Básicamente las proteínas que se construyen de muchas partes de esos aminoácidos, estas unidades estructurales llamados alfa-aminoácidos contienen tres grupos principales. El primero, un grupo ácido carboxílico, el segundo, un grupo amino, y estos dos están enlazados por un carbono alfa, que ese es el que le llamamos el carbono alfa. Por eso de ahí viene el nombre de alfa-aminoácidos, y el diferencial que tendrán es un grupo R, un grupo que le da la característica específica al aminoácido a estudiar. En este caso, cuando unimos diferentes partes, cuando unimos diferentes aminoácidos, ellos se unen por un enlace amida. El grupo amino de uno de los aminoácidos reacciona con el grupo ácido carboxílico y, así como lo vimos en el capítulo de ácidos carboxílicos, la reacción de una amina con un ácido carboxílico nos da una amida. A estos enlaces amidas son los que le llamamos enlaces peptídicos. Tienen ese nombre. Entonces, podemos reconocer estos por el grupo funcional amida. Como podemos ver en este pentapéptido, me refiero a pentapéptido porque tenemos un grupo R acá, otro grupo R, otro R, 4 y 5. Podemos reconocer en estos cinco diferentes aminoácidos, 4 diferentes enlaces peptídicos, que los podemos reconocer de nuevo por enlaces amidas. Los diferentes aminoácidos que podemos observar acá, como siempre, recuerden, se caracterizan por tener su grupo ácido carboxílico, su grupo amino, el carbono alfa y el grupo R que podemos observar ahí. Entonces podemos distinguir las 4 partes distintas. Por ejemplo, este aminoácido que tiene el nombre de alanina se diferencia del de serina por, nuevamente, este grupo R que estamos señalando en un cuadro. Porque lo que señalamos en círculo, que es el grupo amino, grupo alfa, carbono alfa con su hidrógeno, y el grupo ácido carboxílico es básicamente idéntico en todos, a excepción de la prolina, una que veremos más adelante. Es el único que no presenta esta característica de tener estos tres grupos, amino, carbono alfa y ácido carboxílico, de esta manera, pero el resto lo podríamos distinguir básicamente solo observando su grupo R. Y de ahí el nombre de cada aminoácido. Los aminoácidos, por supuesto, son moléculas que la gran mayoría, a diferencia de la glicina, disculpen, son quirales. Entonces, recordando cómo pasar de estructuras de Fischer a estructuras tridimensionales, es un buen ejercicio para repasar la química de estos. Los aminoácidos son llamados también L-aminoácidos. Así como se observó en el capítulo de carbohidratos, que los carbohidratos son L por tener el último grupo hidróxido a la derecha, como lo observamos acá. También los aminoácidos son de estas características y de esta naturaleza L, al tener el grupo amino al lado izquierdo. Recordar que L no implica, jóvenes, que sea levógero o dextrógeno, ¿de acuerdo? Eso tiene que determinarse experimentalmente. Existen también aminoácidos de tipo D. No obstante, tenemos que comentarles en este capítulo que los aminoácidos de tipo L son los que son usualmente naturales. Existen por ejemplo, en las paredes celulares de las bacterias, pero no son los usuales. En este caso, los usuales siempre son de tipo L-aminoácidos, en donde el grupo amino, así como lo acomodamos acá, de ácido carboxílico, carbono alfa, grupo R, el grupo amino siempre estará al lado izquierdo en estas representaciones de Fischer. ¿Cómo podemos distinguir los diferentes aminoácidos? Es muy importante y lo van a utilizar mucho en cursos posteriores, como en bioquímica, en diferentes cursos también de química de alimentos, etc. Es muy importante conocer que los aminoácidos, dada la nomenclatura que tienen, se pueden expresar con código de 3 letras o con código de una letra. Entonces, para la glicina se puede representar tanto con una G como con una GLY de glicina. Cada uno de ellos tiene otra vez su representación. Por ejemplo, si es un metilo, ese grupo R que estamos viendo acá se le llama alanina y el código de 3 letras es ALA. Para valina igual VAL. Entonces leucina, LEU, isoleucina, ILE, y no siempre la letra corresponde con el código de 3 letras, así que mucho cuidado. Para la fenilalanina se le da F, PHE. No es P como uno esperaría porque P es de prolina y el código de 3 letras sería PRO. Así podemos
observar muchísimos, de hecho son 20 aminoácidos esenciales como están tabulados en estas tablas, y pueden observar cada uno y la naturaleza de cada grupo R es bien distinta. En este tipo de gráfico, pues no se observan mucho los detalles estructurales, pero básicamente es para representar este diferentes tipos de grupos R que podemos ver acá. Existen otro tipo de representaciones, que también estos son los L-aminoácidos, donde podemos representar básicamente una estructura que tenemos el grupo ácido carboxílico, tenemos el carbono alfa acá, el hidrógeno siempre hacia adentro, el grupo amino hacia afuera, que esto es básicamente pasar la estructura de Fischer a una estructura tridimensional, y vamos a tener el grupo R en esta región. Esas son las características de un L-AA, que podemos representar por un L-aminoácido o LAA, también que se le podemos reconocer como un L-aminoácido. En función de quién sea ese grupo R, muchachos, de ahí viene la clasificación de los diferentes aminoácidos. En este caso, si ustedes observan, tenemos CH3, un anillo de fenilo, un isopropilo, grupos con azufre, bastante cadena hidrocarbonada, acá también, etcétera. En fin, lo que podemos decir es que tenemos muchos grupos de carbono e hidrógeno. Esas son características que le podemos decir que son aminoácidos de tipo hidrofóbico. Recordemos que la palabra hidrofóbicos viene a darnos a entender que le tienen miedo al agua. O sea, son aminoácidos que tienden a estar en ambientes grasos. Quiero decir que más bien les gusta o se sienten más cómodos en ambientes grasos. También vean que esta clasificación de llamarles aminoácidos hidrofóbicos también pueden haber subdivisiones. Por ejemplo, si vemos este aminoácido de acá, este aminoácido de acá y este aminoácido de acá, además de ser hidrofóbicos, son aminoácidos que pueden entrar en la categoría de aminoácidos aromáticos, porque tienen sistemas aromáticos en su cadena lateral. En este caso, un anillo de benceno, como el fenol. Acá tenemos también un grupo aromático y acá también un grupo aromático, como el fenil. ¿De acuerdo? Entonces pueden ser clasificados también como hidrofóbicos y algunos de ellos también como aromáticos en función de este grupo R que tengan. Hay otros que se les consideran aminoácidos de grupos polares porque básicamente pueden presentar enlaces de hidrógeno con el solvente o dentro de una proteína, como veremos más adelante en estructuras tridimensionales, y estos grupos son clasificados usualmente como grupos polares, los grupos amidas y grupos alcoholes. Hay otros que ya son más difíciles de categorizar, porque en este caso, a pesar de que tenemos azufre, que tiene cierta característica, cierta, por decirlo así, no polaridad, como lo vemos en el aminoácido metionina, que representamos acá, tenía 3 grupos de carbono. En este caso, en la cisteína solo tenemos un CH2 y un SH que también es ionizable. O sea, este puede ionizar, entonces es difícil de categorizar como polar o no polar. Al igual que la glicina, creo que tiene un hidrógeno. De hecho, si contamos que tiene un grupo amino, un grupo ácido, sus características serán principalmente no polares. En el caso de la prolina es el aminoácido que yo les decía que era bastante distinto, porque acá tenemos el grupo ácido carboxílico, el grupo amino, el carbono alfa con su hidrógeno, y observen que a la cadena lateral, o sea, el grupo R, es cíclico, o sea, se cicla. El carbono alfa está enlazado directamente al grupo amino. Este carbono alfa enlazó con el grupo amino y tenemos un aminoácido con ciertas características que tienen muchas funciones biológicas importantes, y de ahí su diferenciación del resto de aminoácidos. También existen aminoácidos que tienen cadenas básicas. Me refiero a que esta amina puede llegar y formar una sal de amonio, por ejemplo, reaccionando como base. También este grupo guanidinio y la arginina, del aminoácido que se conoce como arginina, se conoce como lisina. Como histidina tiene también pares de electrones básicos, en este caso estos, porque recordemos que estos son parte del sistema aromático y no tienen una basicidad importante como lo tiene este otro nitrógeno de acá. Estos 3 son clasificados como básicos y es bueno que sepan reconocerlos en caso de que nosotros profesores pongamos a clasificarlos a ustedes a los tipos de aminoácidos. Recordar, siempre analizar el grupo R. También existen aminoácidos que recuerden, tenemos el grupo ácido, grupo amino, carbono alfa con su hidrógeno, y observen que este grupo R no está directamente enlazado en alfa. Por eso, distinguir este ácido carboxílico, que es distinto de este otro. Este sí sería el de la cadena lateral R. Básicamente este es el ácido L-aspartico, y cuando tenemos otros H2 de más, sería el ácido L-glutámico. Son aminoácidos, pero recordemos que esto que estoy señalando en un cuadro son los grupos de cadena lateral. Básicamente los aminoácidos tienen propiedades interesantes. Recordemos que tenemos un grupo amino por un lado, un grupo ácido carboxílico. Sería de esperar que estos grupos
reaccionen entre ellos, o básicamente con el disolvente. Cuando estas sustancias entran en agua, es de esperar por las pKa distintas que tienen, que el grupo amino como grupo básico se protone y que el grupo ácido pues libere ese protón y funcione como un ácido. Recuerden que acá tenemos una función ácida y un grupo que puede funcionar perfectamente como una base. Eso le da las propiedades amfotéricas de poder funcionar como ácido y como una base. Y cuando tenemos este tipo de estructura que es eléctricamente neutra, vean que tenemos una carga positiva y una carga negativa, a eso le vamos a llamar un ion dipolar, mejor conocido como un zwitterion. Entonces, estos son los componentes mayoritarios de los aminoácidos en disolución. Tenerlos de manera cargadas y de forma zwitteriónica, o sea, como un ion dipolar neutro. Esto les confiere ciertas propiedades como puntos de fusiones altos, solubles en agua, altos momentos dipolares y ciertas características de los grupos ácidos y básicos, que son menos ácidos que los ácidos carboxílicos y son menos básicos que las bases, ¿de acuerdo? Eso lo analizaremos mejor con diferentes ejercicios en las clases. Otra de las cosas importantes es conocer las estructuras que los aminoácidos adoptan a diferentes pHs. Por ejemplo, si estamos a pH muy bajos, es de esperar que los grupos básicos estén protonados, dígase la amina. No obstante, recordemos que el grupo ácido carboxílico tiene una pKa entre 2 3 unidades. Para lograr desprotonarlo, el pH tiene que estar al menos 2 unidades arriba. Me refiero a un pH arriba de entre 4, de 4 hacia arriba. Podremos lograr esta desprotonación. Entonces, a un pH bajo, por ejemplo, este aminoácido, que es el más sencillo, que es la glicina, recordemos que tenía código G o código de 3 letras, GLI. En este caso, no tenemos una cadena lateral ácida o básica, entonces nada más nos preocupamos por los grupos amino, alfa-amino y grupo alfa-ácido carboxílico. En este caso, a pHs bajos, el único que va a funcionar como una base será el grupo amino, estará protonado, mientras que el grupo ácido no se desprotonará, porque el pH todavía es muy ácido para liberar este protón. Lo liberará, repito, a pHs mayores a 4. Entonces, eso nos permite ver que la carga global a pHs bajos de la glicina es +1. Cuando lo tenemos en el punto isoeléctrico, ¿qué se define como el punto isoeléctrico? El punto isoeléctrico en realidad es un promedio del pKa de los dos grupos. Me refiero a que este pKa anda aproximadamente entre 8 y 9 y este anda entre 3, 4 más o menos. El promedio de estas dos pKa nos va a dar el punto isoeléctrico. ¿Qué nos dice el punto isoeléctrico? Es el pH al cual la molécula es eléctricamente neutra, o sea, cuando se encuentra como un zwitterión. A pesar de que este grupo esté protonado, que actuó como base, él se desprotonó, actuó como ácido, eléctricamente la carga es 0. No tenemos una carga formal acá, total, ¿de acuerdo? Entonces, a un pH más o menos de 6, la molécula es principalmente neutra, casi un 100%, y lo tenemos en estado zwitteriónico. Eso se calcula de nuevo basándonos en las tablas y los pKa tabulados, como veremos más adelante. En el caso de los pHs ya básicos, que estamos hablando de 9 hacia arriba, en este caso tenemos que recordar que el grupo amino, si tiene un pH, un pKa entre 7, 8 o 9, a pHs arriba de 9, él va a liberar a ese protón. Y ya los dos grupos estarían desprotonados. Recordemos que a pHs arriba de 4, o sea, entre 4 y 8, por supuesto, el grupo ácido carboxílico se desprotonará y por eso tendrá una carga negativa. Con más razón, a pHs mayores a 9 seguirá de manera negativa, pero ahora el grupo amino también puede liberar. Si el valor del pH supera el pKa de este grupo, pues va a desprotonarse. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Lo tenemos en estado neutro y la carga total de la glicina a pHs altos es negativo. Entonces, observen que estas sustancias son versátiles desde el punto de vista que pueden tener cargas positivas, 0 o negativas en función del pH. Su carga, dicho de otra manera, va a estar y va a ser una función del pH del medio. Eso permite poder calcular diferentes puntos isoeléctricos. Para los que son aminoácidos no polares o neutros, me refiero a que la cadena lateral no tiene un grupo ionizable. Este punto isoeléctrico es tan sencillo como promediar los dos pKas. ¿A cuáles pKas me refiero? pKa del grupo ácido carboxílico y pKa de la amina protonada, o sea, el grupo amino protonado, que es 2.21 más 9.15 entre 2 nos da 5.68. Vean que para los que tienen grupos R, me refiero al grupo R, a este grupo de acá, a este grupo de acá, que no es ionizable, a estos de acá, simplemente es un promedio de estas dos y anda en más o menos entre 5.5 y 6 unidades. Cuando tenemos aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos, aquí el punto isoeléctrico cambia para poder tener esta molécula neutra. Entonces, ¿cómo se calcula el punto isoeléctrico de los aminoácidos ácidos y de los básicos? Que es donde cambia un poco la fórmula.
Para los ácidos promediamos las pKa más bajas. Por eso el punto isoeléctrico está abajo de 3, como a 2.77. Para los básicos, ¿qué promediamos? En lugar de promediar las 2 pKa más bajas, promediamos las pKa más altas de los grupos que tengan pKa mayores. Y de ahí que básicamente el punto isoeléctrico ande arriba de 10 unidades, o bien, en este caso, si promediamos estos dos, anda como en casi 8 unidades. Entonces, importante, para los neutros que no tienen grupos ionizables, protonamos el alfa carbonilo, el alfa ácido carboxílico, el alfa aminoprotonado, y eso nos va a dar el punto isoeléctrico. Para los que son ácidos, promediamos las pKa más bajas, que corresponden a las pKa de los dos ácidos carboxílicos, y ahí vamos a encontrar el punto isoeléctrico, para que alguno de los dos esté protonado, otro desprotonado, y junto con el grupo amino nos dará una carga total de 0. En este caso, para los básicos, pues todo lo contrario, en lugar de promediar los pKa más bajos, promediamos los pKa más altos, y de ahí la obtención de este punto isoeléctrico. Dado eso, muchachos, como la estructura de estos aminoácidos está en función del pH, existen métodos como la electroforesis que nos permite colocar un electrodo, un cátodo con carga negativa, un ánodo con carga positiva, y así podemos obtener en función del pH, por ejemplo, en este caso, un buffer de pH 6, podemos tener a las estructuras de las sustancias en diferentes formas. Por ejemplo, si tuviéramos a la lisina, como está acá, si tuviéramos a la alanina y si tuviéramos, en este caso, al ácido aspartico, a un pH de 6, cada uno de ellos va a tener una estructura distinta. A pH 6, que es más o menos el punto isoeléctrico de un aminoácido neutro, vamos a observar que él no se moverá en un equipo de electroforesis. Por el contrario, a un pH de 6, recordemos que el punto isoeléctrico de la lisina es bastante alto. Si lo observamos acá, el de la lisina, el punto isoeléctrico es como 9.74. Significa que el PI es igual a 9.74 más o menos. Acá lo tenemos a un pH de 6, significa que no va a estar de forma neutra, va a estar cargado. El pH es ácido para poder desprotonar a esta amina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a tener mayoritariamente? Lo vamos a tener mayoritariamente con dos cargas positivas y una carga negativa globalmente es positiva. Por eso, la lisina a pH de 6 se mueve hacia el cátodo. Para estar neutra y que no se mueva, deberíamos tenerla a un pH de 10 más o menos, para que no haya movimiento. En el caso del punto isoeléctrico del ácido aspartico, recordemos que este está lejos de 6, este PI es aproximadamente 6, este de 9.74, y el PI del ácido aspartico, o sea, el punto isoeléctrico, anda como en 3 unidades. Si estamos a 6, estamos a un pH muy básico para ese punto isoeléctrico. Implica que tendrá carga. ¿Cuál será la carga? Una carga positiva y dos negativas, por ende globalmente es negativo, y se moverá hacia el ánodo del equipo de electroforesis. Y así podríamos separar entonces a un pH de 6 a estos tres aminoácidos en función de su carga y la estructura que adoptan a diferentes pHs. Cosas importantes de los aminoácidos. Bueno, como toda estructura química, por supuesto, va a tener características y van a reaccionar de forma similar a los compuestos que estudiamos durante el curso de Química Orgánica 1 y Química Orgánica 2. En este caso, si lo hacemos reaccionar con un exceso de amoníaco, en este caso, como tenemos acá NH3, entonces podríamos esperar, obviamente, una reacción con el grupo alfa de un cetoácido. Por ejemplo, acá este grupo es una acetona. Recordemos que eso nos puede reaccionar perfectamente con una amina para formar una imina. Entonces, es una manera para poder hacer y obtener aminoácidos. Entonces, ¿cómo lo podríamos obtener? En un primer paso podría ser con la reacción con alfa-cetoácidos. Básicamente los tratamos con exceso de amoníaco, el grupo cetona se nos transforma en una imina y a esta le hacemos una reducción con hidrógeno y paladio para que nos dé el grupo amino. Ya podríamos tener en este caso un alfa-aminoácido a partir de un alfa-cetoácido. Es una de las opciones. Otra de las opciones que podemos tener sería utilizar la reacción de Helmholtz-Zelinsky para un grupo, para un ácido carboxílico que tenga el grupo R del aminoácido que decíamos, un CH2, o sea, tenemos un R, un CH2 y el grupo ácido carboxílico. De manera que podamos hacer una sustitución nucleofílica posterior. Me refiero, hacemos la reacción de bromación en alfa a un aminoácido con la reacción de Helmholtz-Zelinsky. Tendremos acá la bromación en alfa, ojo, que obtenemos ya el grupo ácido carboxílico, el carbono alfa, el grupo R que estaríamos buscando, qué sé yo, si es un hidrógeno o la glicina, si es un metilo, la alanina, si es un isopropilo, la valina, etc. Tendríamos que ver a quién es el que queremos acá en este grupo R.
Y de manera que si tratamos a este compuesto bromado en alfa, con un exceso de nuevo de amoníaco, podemos tener ya nuestro aminoácido sintetizado. Es una de las formas de hacerlo. De las formas más eficientes es usar un éster malónico que utiliza algo muy similar a la síntesis de Gabriel. Y acá podemos observar que básicamente, de nuevo, ¿cuál sería la estrategia acá? La estrategia acá sería tener el éster malónico, básicamente el éster malónico, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar dos funciones del aminoácido final. Las dos funciones que nos van a dar, porque recordemos que este se puede descarboxilar, salir como CO2. Lo importante es que tenemos acá un grupo éster que puede ser convertido a un grupo ácido carboxílico y tenemos en alfa a un CH, típica característica de un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer, y para qué nos sirve el éster malónico de la síntesis de Gabriel, es porque nos da el grupo ácido y el alfa, el carbono alfa con su hidrógeno. ¿Qué nos faltaría adicionar? Pues el grupo R, porque también el grupo amino lo tenemos acá con ese nitrógeno. ¿Dónde adicionamos ese grupo R? Con un haluro de alquilo, un RX. Entonces, este grupo, hacemos reaccionar el éster malónico con una base, desprotonamos el protón ácido del éster, y así nos quedaría un nucleófilo perfecto para hacer una reacción de tipo SN2, en donde podemos agregar ya el grupo R del aminoácido que estaríamos buscando. Acidificando, recordemos, y una parte posterior calentando, vamos a provocar la descarboxilación y vamos a poder tener ya el aminoácido que estábamos buscando, porque tenemos el grupo amino, el grupo ácido que nos lo dio el éster malónico, el carbono alfa con el hidrógeno que nos da el éster malónico también, y el NH3 que sale de la ptalamida de la síntesis de Gabriel, y el grupo R, que es lo importante acá, jóvenes, recordar que este viene de acá, del grupo de un halogenuro de alquilo. Entonces, estos son una de las síntesis y de los mejores métodos para sintetizar aminoácidos. Ya practicaremos en clases y haremos muchas prácticas usando estas tres diferentes síntesis para obtener un aminoácido X que decíamos. Otra de las síntesis también que se puede utilizar, muchachos, es la síntesis de Strecker, como se muestra acá, que básicamente es tratar ahora un aldehído con amoníaco y ácido cianhídrico, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que vamos a reconocer de acá? Tenemos que reconocer que básicamente el aldehído nos va a dar varias opciones. El aldehído, no como en la síntesis pasada, que el grupo R del aminoácido teníamos que obtenerlo de un halógeno alquilo, en la síntesis de Strecker lo que usa es que el grupo R tiene que estar de una vez enlazado al aldehído. Este viene siendo el grupo R, y esto nos va a representar a final de cuentas el carbono alfa con el hidrógeno del aminoácido. El grupo cianuro, a final de cuentas, nos va a generar el grupo ácido carboxílico, y de esta manera podríamos obtener ya el aminoácido. Entonces, es importante recordar de esta síntesis que el grupo R no es como la síntesis del éster malónico y síntesis de Gabriel, que el grupo R venía, repito, de un halógeno alquilo. En este caso, el aldehído tiene que ser el que nos provea de ese grupo R que andamos buscando. O sea que si estamos buscando la valina que tiene este grupo, pues el aldehído del que debemos partir es este, porque este es el grupo R que andamos buscando del aminoácido valina, por ejemplo. Entonces, esta reacción la completamos usando amoníaco, el ácido, agua, y podemos formar un alfa amino propio-nitrilo, ¿de acuerdo? En este caso después, para el caso de la alanina, ¿verdad? Porque este grupo R es un metilo, y podemos agregar después medio ácido para hidrolizar el grupo ciano a un grupo ácido carboxílico, y ya podremos obtener la alanina como una mezcla racémica de D y L en un rendimiento bastante aceptable. El mecanismo básicamente es primero la reacción del aldehído con la amina para formar una imina, y posteriormente el ácido cianhídrico puede reaccionar también, catalizar la misma reacción y reaccionar con la imina para formar el alfa aminoácido, el racémico que podemos y que andamos buscando. Los aminoácidos también, una forma de poder separarlos, existen diferentes métodos como HPLCs, etcétera, que podemos, métodos cromatográficos de separación. Otra de las cosas importantes que podemos hacer y separar esas mezclas racémicas de L-aminoácidos y de aminoácidos es usando enzimas. Las enzimas son construidas de estos mismos aminoácidos y solo reconocen a los aminoácidos naturales, por ejemplo, a los L-aminoácidos. Entonces, si uno hace, por ejemplo, una esterificación, recuerden que el grupo amino, a final de cuentas, si recordamos la química básica del grupo amino, como por ejemplo, con un cloruro de ácido, sabemos que eso nos va a generar una protección del grupo amino, o bien también podemos verlo como una acilación, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener una acilación, en este caso,
es lo que conocemos como una acilación también del aminoácido, y hay unas enzimas llamadas acilasas que solamente reaccionarán con aquellas que tengan una estereoquímica de tipo L en el grupo, en el grupo aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de poder resolver esa mezcla racémica que podemos obtener de la síntesis de aminoácidos usando una acilación del grupo amino y una posterior utilización de las enzimas conocidas como acilasas, la cual únicamente nos va a liberar al aminoácido en su forma L, que es el que andamos buscando si es la forma natural. Y de esta manera es bastante separable y es mucho más fácil separarlo que de un aminoácido de acilado, que tendrá una química distinta y es una forma más sencilla de poder separarlos. Otras reacciones que presentan los aminoácidos, claro está, es la esterificación. Tenemos un grupo, recordemos, este es el carbono alfa, tenemos aquí el carbono alfa con su hidrógeno que no está representado, tenemos el grupo ácido carboxílico y tenemos el grupo amina. Entonces, esto nos pueden dar las reacciones con alcoholes en presencia de catalizadores ácidos y formar un grupo éster. Básicamente acá estamos representando un grupo éster que nos puede dar esta reacción. Adicionalmente, esto también cuando tenemos un grupo éster, podemos saber que podemos volver a recuperar el aminoácido de un grupo éster, utilizando medio ácido, base y metanol como disolvente. Y también se puede hacer la ruptura mediante una reducción con hidrógeno y paladio. O sea, podremos recuperar, de nuevo romper este grupo y volver a obtener el ácido carboxílico a partir de un éster. Son de las reacciones típicas que también sufren los aminoácidos, que no son diferentes de los grupos de las reacciones que vimos para ácidos carboxílicos y también que vimos para aminas. Por ejemplo, entonces, una de las reacciones que se usa muchísimo para reconocimiento de proteínas también es la reacción con nidrina. La reacción con nidrina, que es este compuesto que tenemos acá, básicamente va a generar un compuesto coloreado que se llama el púrpura de Ruberman, como pueden ver acá. Básicamente, ¿qué es lo que interesa acá? No interesa tanto el reconocimiento de los aminoácidos porque reacciona con cualquier aminoácido, no es una reacción específica, pero sí que se puede utilizar, por ejemplo, en ciencias forenses, cuando uno quiere detectar una huella digital. Uno tiene un aminoácido dado específico, cualquiera, por ejemplo, la de la huella dactilar, la epidermis libera bastantes aminoácidos y eso puede dar una huella dactilar que se puede hacer reaccionar con el compuesto nidrina, que nos va a generar este compuesto coloreado, dado que libera el aldehído del aminoácido que uno estaba obteniendo. Qué sé yo, si tenemos de nuevo valina como aminoácido, o sea, si queremos el aminoácido valina, que ese sería el grupo R, vamos a tener también el grupo COOH, el hidrógeno y el NH2. Básicamente, la reacción con nidrina, lo que nos vamos a obtener va a ser el aldehído de este grupo R, que sería el isopropilo, si fuera el caso de la valina. Y lo que es importante de nuevo es que vamos a obtener un compuesto coloreado que nos va a detectar si hay proteínas o no, aminoácidos o no, ¿de acuerdo? Y es específico para eso. Evidentemente, también, otra de las reacciones que nos ocurren es lo que les decía, la química de las aminas, también. Si hacemos reaccionar una amina con un anhídrido, evidentemente vamos a tener una acilación de esta amina y podemos también, eso se utiliza mucho, como veremos posteriormente, para la protección de grupos aminos, para hacer reacciones posteriores con los aminoácidos. Entonces, un aminoácido con un anhídrido va a reaccionar principalmente el grupo amino y se va a poder hacer una acilación. Dentro de las características estructurales importantes de las aminas es lo que hablamos antes del enlace peptídico. El enlace peptídico, recuerden que se ejemplifica por un enlace amida, o sea, básicamente tenemos este tipo de grupo, oxígeno, doble enlace carbono, enlace nitrógeno con dos pares de electrones. Ese enlace amida es lo que se le llama el enlace peptídico, y una característica importante es que básicamente vamos a tener a estos 4 átomos en un mismo plano, estos que estoy señalando, y siempre en estereoquímica de tipo trans, o sea, el carbonilo para acá y el NH para acá. ¿Por qué? Porque es la forma más estable. Y usualmente la vamos a tener de manera plana debido a la estructura de resonancia que podemos dibujar acá, como lo estoy representando con estas flechas. Podemos obtener una estructura plana, en el caso de este carbono y nitrógeno, porque recordemos que pasa a ser sp2 y sp2, vamos a tener una planaridad impuesta por este enlace amida y eso genera una restricción a las conformaciones distintas que pueden tener los aminoácidos y a final de cuentas dicta muchas de las estructuras importantes que veremos más adelante. Entonces, ¿cómo reconocemos esta estructura de los péptidos? O sea, los péptidos tienen una estructura compleja que tiene diferentes enlaces peptídicos, como están representados acá. Recordemos que son en celeste se representan los diferentes aminoácidos y en negro también los grupos R. O sea, estos grupos R los podemos representar en cuadros diferentes. Acá está el de
el de la arginina, por ejemplo. Este grupo R sería el de la prolina. Acá tenemos otra prolina. Acá tenemos un hidrógeno que viene de la glicina. En este caso, un CH2-fenilo que viene de la fenilalanina, CH2OH que viene de la serina, otra prolina, por ejemplo, otra fenilalanina, etc. Ahí podemos tener muchísimos diferentes péptidos. En este caso tenemos otro más de arginina. Y todos estos muchachos, pues cada uno son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un nonapéptido, que podemos llamar un nonapéptido. Y se diferencia por tener, y ustedes pueden corroborar, 8 diferentes enlaces peptídicos, que lo podemos señalar acá, como los diferentes enlaces amidas que puede presentar este péptido. Entonces es importante saber señalar los enlaces peptídicos que pueden existir en este tipo de estructuras. Los péptidos siempre se leen desde el extremo N-terminal al C-terminal. ¿Cómo lo reconocemos? El último aminoácido que tenga el NH3 positivo, eso va a ser el N-terminal. Y el que termina con un carboxilo, un carboxilato negativo, es el N-terminal. Entonces siempre los péptidos se van a nombrar así, desde el extremo N-terminal, después sigue una lista de N-aminoácidos, hasta el C-terminal. Esa es la nomenclatura típica de los aminoácidos, como ustedes lo verán en diferentes programas, cuando uno los abra en programas de computación, los vea en diferentes sistemas de secuenciación, siempre se hace desde el N-terminal hasta el C-terminal. De ahí los diferentes nombres, por ejemplo. En este caso, acá podemos observar que no es lo mismo tener a la alanina de primero y después a la serina, porque este es el N-terminal y este es el C-terminal. Así que el nombre de este péptido se llama alanil, esto se le puede llamar como alanilserina. Mientras que si ponemos a la serina de primero, como sabemos que está de primero, porque este es el N-terminal, el NH2, y este es el grupo del C-terminal. Ahora cambio el orden, acá sería seril de serina, alanina. Seril, alanina. Entonces, los dipéptidos son diferentes y tienen propiedades y estructuras distintas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a distinguir, obviamente, reconociendo quién es el que tiene el N-terminal y quién es el que tiene el C-terminal. Y el grupo R es este que estamos marcando acá para poder reconocer que sea alanina y en este caso para que sea serina. La nomenclatura, por ejemplo, para un tripéptido, de nuevo, en este caso, usualmente los libros lo dibujan así, no obstante no hay que confiarse, hay que revisar dónde está el NH2 y dónde está el COOH para saber que todo está en orden. En este caso está en orden, está escrito de la manera correcta desde el N-terminal hasta el C-terminal. Es un tripéptido que tiene acá, si uno les puede señalar cuáles son los enlaces amidas, está acá un enlace amida y 2 enlaces amidas, ¿de acuerdo? Los grupos R, ¿dónde están? Acá está el CH3, que viene de alanina o A. Acá tiene un isopropilo, que viene de valina o V o valina, el código de 3 letras. Y después tiene otro CH2OH, que sería el CH2-fenilo, que sería el tercer aminoácido, que es el llamado fenilalanina, que tiene la letra F. Entonces tenemos un tripéptido, que el nombre sería alanil, valil, fenilalanina, porque está en ese orden correcto. No podemos llamarle fenilvalilalanina, porque estaría totalmente incorrecto. Recuerden que se nombra desde el extremo N-terminal hasta el C-terminal. Los aminoácidos también, existen reacciones entre ellos y tienen reacciones de laterales, o sea, reacciones que estén en un, qué sé yo, tenemos una cadena de aminoácidos de un péptido y otra cadena de aminoácidos de otro péptido. Existen aminoácidos que son reactivos consigo mismo, por ejemplo, la cisteína. Los residuos de cisteína tienden a unirse, a oxidarse, porque pierden estos hidrógenos y formar enlaces de disulfuro, que en este caso se llama un enlace de cistina. Y eso es muy, muy encontrable en la naturaleza, en diferentes proteínas comunes, también en el cabello, y de hecho es parte de la consecuencia de que un cabello sea lacio, que un cabello sea rizado, etcétera. Se puede, y parte de los tratamientos que se hacen en el cabello tiene que ver con métodos oxidantes o métodos reductores para poder tener, ya sea alisar el cabello o también tenerlo ondulado, eso que llamaban un permanente. Y tiene que ver mucho con las reacciones que ocurren entre estos aminoácidos. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que sufren reacciones de oxidación-reducción para generar puentes de disulfuro? Pues es el aminoácido cisteína. Y recordar que el enlace que se forma es un enlace de sulfuro conocido como un enlace de sulfuro de cistina. En este caso, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, la oxitocina, que es una de las proteínas que se liberan cuando existe un parto, por ejemplo.
de hecho incitan al parto. Entonces tenemos bastantes presencias de enlaces de disulfuro, como ustedes pueden ver acá, y forman parte importante y le dan las propiedades a este péptido, a las propiedades biológicas que tiene este péptido. Sin ese enlace no sería el mismo péptido, no tendría la misma función. También en la insulina es parte donde podemos encontrar también varios enlaces de disulfuro para formar enlaces de cistina oxidados, ¿de acuerdo? Es un proceso de oxidación, recordemos. Podemos encontrarlo bastante en la naturaleza. Entonces, con esto, para poder determinar la estructura de los aminoácidos que componen una proteína, no es una tarea sencilla, porque una de las primeras cosas que hay que hacer es separar a esas cadenas que están unidas. Entonces, esos son los enlaces típicos de disulfuro que podemos encontrar en las proteínas. ¿Cómo separamos esos enlaces de disulfuro? Con un agente oxidante, como un ácido peracético. En este caso, es el ácido que tenemos acá, tiene una función de oxidar y de formar ácido cisteico, como tenemos acá con grupos sulfónicos. Entonces, estos ya producen que la reacción no sea reversible, como es usualmente la reacción de oxidación-reducción de enlaces de disulfuros, son reversibles, pero cuando lo tratamos con este ácido, que viene del ácido fórmico, entonces sería el ácido perfórmico, ya podemos obtener ácido cisteico y estos residuos no se volverán a unir, y es una manera de separar cadenas laterales. Posteriormente, al péptido se puede tratar más o menos con HCl a 6 molar durante 24 horas, y eso nos va a producir diferentes, nos va a liberar o nos va a romper aquellos enlaces peptídicos que estamos viendo, y de esta manera puede entrar esta disolución buffer, se pueden separar los diferentes aminoácidos, se detectan por color debido a la reacción con nidrina que vimos antes, que lo que libera es un aldehído y genera el púrpura de Rubensman. Entonces acá lo que vamos a poder es detectar diferentes picos, pero acá nada más vamos a tener un valor de cuántos aminoácidos componen al péptido o proteína, no de su orden, ¿de acuerdo? Pero podemos tener información importante. Y esa información la podemos tener con el área bajo la curva de estos picos. En este caso podemos ver que existen diferentes aminoácidos, o sea, básicamente tenemos los aminoácidos salen a diferentes tiempos de retención. Eso tiene que ver con la hidrofobicidad propia del aminoácido, o sea, qué tan afín sea para el solvente o para la fase estacionaria, que usualmente son de tipo no polar, y se pueden separar. Y el área bajo la curva que tengan estos picos nos va a dar la cuantificación aproximada que tiene de cada aminoácido. Es un buen indicio para saber la proporción en la que se encuentra. Después, obviamente, vienen ya métodos más avanzados en donde uno quiere determinar, por ejemplo, la secuencia de los péptidos. Una de esas cosas que uno hace es empezar a determinar cuál es el N-terminal. Entonces, ¿qué tipo de reacciones nos ayudan a saber cuál es el N-terminal? Llamamos a una reacción que se llama la degradación de Edman, que usualmente es útil para péptidos pequeños, lo que llamamos oligopéptidos. Entonces, básicamente, la reacción de Edman, previo a haber tratado a la proteína o al péptido que estemos analizando, que es pequeñito, con ácido, eh, con el ácido perfórmico, en este caso lo que vamos a obtener son los ácidos cisteicos ya liberados de los enlaces de disulfuro, y vamos a poderlos hacer reaccionar con diferentes grupos funcionales. Vamos a buscar reacciones que nos permitan saber cuál es el grupo o el primer N-terminal que tenemos. Eso lo logramos con este reactivo que tenemos acá representado en color celeste, donde va a darnos un compuesto cíclico importante y que nos va a determinar cuál es el primer aminoácido. En este caso, este aminoácido venía del aminoácido cisteína, que obviamente pasó a ácido cisteico debido al proceso de oxidación que tuvo posteriormente. Entonces, al hacerlo reaccionar con la reacción de Edman, ¿qué es lo que vamos a poder obtener? Observen que el reactivo de la reacción de Edman va a quedar en esta región, y el aminoácido, que es lo que nos interesa, lo vamos a reconocer acá. Entonces, pudiendo separar el compuesto, que en este caso es una fenil tiohidantoína, vamos a poder determinar el grupo R que está acá presente. En este caso el grupo R era un CH2SO3H, que es lo que obtenemos acá. Si queremos hacer la reacción posterior, después se puede hacer posteriormente. Observen que en el primer caso era el aminoácido cisteína, el que sigue es una tirosina, que la tirosina, el grupo que tiene es un CH, el grupo R me refiero, es un CH2 con un anillo aromático y un OH, que es el que está representado acá. Volvemos a hacer la reacción de Edman
entonces nos va a ocurrir una reacción en donde se nos forma de nuevo el compuesto cíclico y observen que en este compuesto cíclico, en esta región, es donde vamos a obtener el grupo R que estamos reconociendo. Y de esta manera es la manera más sencilla de reconocer el N-terminal con esta reacción. Otro método también es la reacción de Sanger. También podemos hacer una reacción, en este caso, de sustitución, la que llamamos la sustitución nucleofílica aromática, en donde podemos desplazar al átomo de flúor con el reactivo de Sanger. Entonces, en este caso tenemos el péptido, este sería el N-terminal. ¿Cómo lo reconocemos? Porque termina con NH2 o con NH3, recordemos en función del pH, y nos va a dar una reacción de sustitución nucleofílica aromática, en donde vamos a tener al reactivo de Sanger enlazado con nuestro péptido en el N-terminal, y después calentamos a 6 molar de HCl y podemos liberar ese aminoácido. Y este derivado es bastante reconocible, ya sea por punto de fusión, y podemos poder determinar la naturaleza del N-terminal. Entonces, la reacción de Edman y la de Sanger son de las principales para poder reconocer ese N-terminal. Otra de las formas también que necesitamos para tener información de un aminoácido es básicamente conocer quién era el extremo C-terminal. Para eso se utilizan muchas veces las carboxilpeptidasas, que son también enzimas que están hechas de estos aminoácidos que reconocen diferentes regiones, y en este caso hay unas específicas que nos pueden reconocer cuál es el extremo C-terminal. ¿Cómo sabemos cuál es el C-terminal? Porque tenemos el carboxilato o ácido carboxílico final. Ellas vienen, rompen en el extremo del enlace amida. Recuerden que siempre tenemos que reconocer el enlace amida, como el grupo amida, por supuesto, hace un break en ese enlace amida y podemos liberar el aminoácido C-terminal. Entonces, usualmente usamos estrategias, como les digo, enzimáticas para poder reconocerlo. Existen otras enzimas que también rompen no solamente el C-terminal, sino que rompen cadenas interiores dentro de un péptido. Por ejemplo, este sería el péptido de valina, que acá representaríamos el N-terminal, la histidina, que debería tener un COOH negativo acá, ya que hay un H3 positivo si está pH fisiológico, y podemos hacer rupturas no solamente al final, sino en ciertas regiones. Para eso existen enzimas que se llaman la tripsina y la quimiotripsina. En el caso de la tripsina, va a romper en el enlace, en el extremo C terminal de la lisina o en el extremo C terminal de la arginina. Podemos hacer rupturas de los péptidos con estas diferentes enzimas. Y vamos a tener, por supuesto, en este caso, si tratamos con tripsina, obtendríamos 1, 2 y 3 partes de ese péptido. Si la tratamos con quimiotripsina, entonces vamos a tener una ruptura en el C terminal del grupo fenilo, del grupo tirosina y del grupo triptófano. O sea, básicamente rompe a los aminoácidos aromáticos. Y en este caso obtendríamos ¿cuántos fragmentos? Obtendríamos 1, que lo representa en círculo para separar, 2, 3 y 4 fragmentos. Al tener esos 4 fragmentos, después se pueden llevar a degradaciones y de otro tipo de reacciones y podemos hacer un análisis y ver y armar el péptido por partes, ¿de acuerdo? Todo se puede secuenciar, se puede observar con diferentes estrategias y podemos armar el péptido como lo haremos en las clases de práctica. Otro de los retos que existe dentro de los péptidos, no solamente secuenciarlos, sino también debido a las diferentes propiedades biológicas importantes que tienen, es hacer la síntesis de los péptidos. Para ello existen muchísimas técnicas de biología molecular en donde uno puede meter un gen en una bacteria para que le produzca cierta proteína de interés, pero también existen los métodos clásicos de la química orgánica, como la síntesis. Por ejemplo, si queremos sintetizar este tripéptido, alanil, valil, fenilalanina. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacer una síntesis de este péptido? Para ello se requiere diferentes estrategias para poder usar y poder sintetizar ese péptido. Para evitar reacciones laterales del aminoácido del N-terminal, que es este, y también del C-terminal, hay que recurrir a hacer protecciones de ellos o bien activarlos para poder hacer reacciones. El primer paso para poder construir este tripéptido, usualmente lo que se hace es una protección del grupo Z. ¿A qué me refiero con el grupo Z? Bueno, es este reactivo que tenemos, que es el cloroformato de bencilo, y básicamente lo que nos va a hacer, muchachos, es protegernos del grupo amida. El grupo amina, disculpen. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es agregar al primer aminoácido, o sea, el aminoácido N-terminal, que en este caso sería la alanina, lo hacemos reaccionar con cloroformato de bencilo y vamos a tener el grupo N-terminal protegido. Acá tenemos el N-terminal protegido con este grupo. Tenemos una bencil oxicarbonil alanina.
O sea, el grupo alanina protegido por el grupo Z, que es este que estamos llamando acá, y que está asociado con el círculo de color rosado. Ese es el primer paso para sintetizar el tripéptido, poder proteger al N-terminal, y ya lo tenemos como un derivado de la alanina con el grupo Z. En un paso posterior, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En este caso, lo que queremos hacer es activar el grupo carbonilo. ¿Por qué el grupo carboxilo? Porque queremos hacerlo más reactivo que un grupo ácido, ¿de acuerdo? Recuerden que la reactividad del grupo ácido es intermedia. Por ejemplo, tenemos cloruros y anhídridos que son mucho más reactivos. Entonces, parte de esa estrategia es hacerlo reaccionar con cloroformato de etilo. Observen que no es el mismo reactivo. Acá era cloroformato de bencilo. En este caso, cloroformato de etilo. Y lo que queremos es activar al carboxilo, o sea, hacerlo más reactivo. Entonces, el segundo paso es agregar a esa alanina protegida con el grupo Z y hacerle un anhídrido mixto de esta sustancia. Entonces lo hacemos reaccionar con el cloroformato de etilo y obtenemos ya el grupo carboxilo activado, mucho más reactivo para un ataque nucleofílico de un segundo aminoácido. Es más reactivo un anhídrido que un ácido carboxílico. Entonces, el paso 2, una vez que protegimos, entonces básicamente es una estrategia que tenemos nuestro primer aminoácido. Le hacemos una protección con el grupo Z y una activación con el grupo de anhídrido del ácido carbónico. Entonces, hacemos una protección y una activación. Después de eso, ¿cuál sería el segundo paso? Apareamiento con el segundo aminoácido. En este caso, recuerden que el péptido era alanil, valil y serina, si no me equivoco. Entonces, en este caso, lo que vamos a agregar es al segundo aminoácido valina, con el NH2 libre y con el grupo COO libre, o sea, tal cual es el aminoácido. Entonces, la segunda reacción, por supuesto, va a ser un ataque nucleofílico del grupo amina al grupo ácido, y este sería el grupo saliente. Vamos a obtener ya casi el dipéptido, en donde podemos reconocer acá a la alanina de código letra A y a la valina acá de código letra V. Y esto nos va a liberar, evidentemente, CO2 y un alcohol como grupo saliente proveniente del ácido carbónico que se formaría acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos un dipéptido a punto de casi formándonos el tripéptido que estábamos buscando. ¿Qué ocuparíamos ahora? Entonces ya tenemos el dipéptido alanina con valina, con el N-terminal, protegido con el grupo Z. Entonces, para poder acoplar un tercer aminoácido acá, muchachos, en este espacio que necesitamos, que sería el último, que era fenilalanina, disculpen, les había hecho antes serina, como tenemos que adicionar un tercer aminoácido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues otra vez activarlo. Entonces lo vamos a activar con el cloruro de con el compuesto, con el reactivo que tenemos acá. Entonces, este reactivo, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Otra vez, vamos a volver a convertir a este grupo ácido de la valina más reactivo para acoplar el tercer aminoácido. Entonces, agregamos de nuevo el reactivo, nos genera el ácido, el anhídrido, ¿de acuerdo? Tenemos el anhídrido que es mucho más reactivo y el otro paso va a ser otra vez el apareamiento, pero ahora con el tercer aminoácido. Entonces, de esta manera agregamos la fenilalanina que viene, ataca acá, saca este grupo saliente, libera CO2, el etanol y ya tenemos el tercer aminoácido. Está casi ya formado el tripéptido que andábamos buscando. Lo único que nos queda sería eliminar el grupo Z. ¿Cómo hacemos la eliminación de ese grupo Z? Con una hidrogenólisis, básicamente. Hacemos hidrógeno con paladio y liberamos, muchachos, el grupo Z que está marcado en rojo y obtenemos el NH2 y ya logramos hacer la síntesis de nuestro tripéptido que andábamos buscando. Entonces, repito, la reacción es muy secuencial. Básicamente tenemos que hacer, como siempre, una protección del primer aminoácido con el cloroformato de bencilo. Una vez que tenemos ese primer aminoácido con el grupo Z protegido, activamos a todos los carbonilos con el cloroformato de etilo para poder formar el anhídrido del ácido carbónico. Ya cuando tenemos ese anhídrido, está activado el grupo carbonilo y de esta manera podemos adicionarle el segundo aminoácido. Una vez que tengamos el dipéptido, volvemos a activar al C-terminal del segundo aminoácido para poder reaccionar con el tercero. En este caso hicimos un tripéptido. Si hubiéramos querido hacer un tetra, un penta, igual llegamos, activamos al siguiente carbonilo con el cloroformato de etilo y después vamos agregando subsecuentemente. Al final, ¿qué es lo que hacemos? Una hidrogenólisis con hidrógeno y paladio para liberar y tener el aminoácido ya sintetizado. Otra de las síntesis famosas que se hacen, muchachos, que también es muy secuencial, es muy sistemática de seguir paso a paso, lo que se indica es la síntesis en fase sólida de Murphy, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia con esta síntesis? Si ustedes observan la síntesis pasada, comenzamos desde el N-terminal,
El primer aminoácido fue el N-terminal y el último que agregamos fue el C-terminal. La diferencia con la fase sólida es que se comienza con el aminoácido del C-terminal. Observen que la primera reacción que estamos usando es con el carboxilato. Básicamente se usan con esferas de estireno unidas a un compuesto de clorobenceno y vamos a hacer una reacción de tipo SN2 para poder enlazar el aminoácido, ojo, el último, el de C-terminal, a la esfera de estireno y poder hacer una reacción así en fase sólida. Entonces, la diferencia principal entre esta y la síntesis en disolución es que la síntesis en disolución comienza del N-terminal hasta el C-terminal. En este caso vamos a comenzar del C-terminal hasta el N. Vamos a comenzar en sentido inverso. Esto fue una estrategia súper novedosa. De hecho, fue galardonado con el premio Nobel al inventor de esta síntesis de péptidos de manera inversa. Entonces, ¿cómo lo logramos? A final de cuentas, se comienza con el C-terminal, se sigue expandiendo, o sea, comenzamos del C-terminal enlazado a una esfera de poliestireno, se siguen agregando aminoácidos, los N que sean, al final se le agrega el del N-terminal y después se arranca a este péptido, que es lo que necesitamos, de la esfera con ácido fluorhídrico. Finalmente, con el ácido fluorhídrico liberamos el C-terminal y ya tendríamos nuestro péptido sintetizado. Funciona muy bien, de hecho se ha hecho equipos para poder hacer síntesis sistemática de diferentes aminoácidos con secuencias requeridas. En este caso, de nuevo, es seguir el orden de los pasos. Como tenemos que comenzar con el del C-terminal, hay que tener mucho cuidado. Lo primero que se hace, como siempre es, en este caso, es la protección del grupo amino. No importa que lo estemos comenzando desde el N-terminal, porque lo que queremos hacer es una reacción de tipo SN2 entre la esfera de poliestireno con el grupo de clorobenceno, y en este caso el NH2 es más nucleofílico que un grupo de ácido carboxílico. Entonces, lo primero que hay que hacer es una protección. Esa protección para la síntesis sólida se hace con el dicarbonato de diterbutilo. Protegemos el N-terminal y ya tenemos nuestro aminoácido con el grupo COOH para reaccionar con la esfera de poliestireno que tiene un grupo de clorobenceno enlazado, que va a dar la reacción de tipo SN2, ¿ok? Entonces, ese sería el primer paso. De hecho, comercialmente se encuentran los aminoácidos con este grupo BOC, que se le llama el grupo protector BOC. Ya se puede encontrar en catálogos, se pueden comprar así para poder hacer esta síntesis de forma sistemática. Entonces, cuando ya uno quiere y al final de cuentas ya hizo el primer acoplamiento y quiere comenzar la síntesis, ese grupo BOC hay que quitarlo, o sea, hay que ponerlo y estarlo quitando, ponerlo y quitando. ¿Cómo se logra quitar eso? Se logra con el ácido trifluoracético. Entonces tenemos el ácido trifluoracético y ese grupo, el BOC, lo podemos eliminar para poder tener nuestro aminoácido en su forma libre, como se muestra acá, eliminándolo con ácido trifluoracético. Lo que se libera es isobutileno y CO2, ¿de acuerdo? Es una reacción favorecida también por entropía porque estamos liberando gases. Entonces, en este caso, repito, el grupo OC se hace la protección con el dicarbonato de interbutilo, pero también es importante reconocer cómo es la protección y cómo es la desprotección. Entonces, la protección se hace con ese reactivo, con el bicarbonato de interbutilo, y la desprotección con el ácido trifluoracético. Podemos liberar y tener ya el aminoácido libre, porque estas son las partes importantes de la síntesis de enlace de fase sólida. La tercera reacción importante es poder acoplar al carboxilato con el grupo amino de los aminoácidos. Entonces, paso 1, protección con BOC, desprotección del BOC. Tercer paso, poder hacer la formación de los enlaces peptídicos. Y eso se logra con un reactivo que se llama el NN, diciclohexil carboriamina, ¿de acuerdo? El DCC, el famoso DCC. Este DCC nos va a provocar, muchachos, él va a sufrir una transformación, pero lo importante que tenemos acá es que nos va a formar el enlace amida de los dos aminoácidos que estemos acoplando. Es un acelerador, o por decirlo así, un reactivo que nos va a acoplar a las dos sustancias de manera eficiente, porque si no, acá lo que vamos a tener es una interacción iónica y no vamos a tener una reacción química eficiente. Eso nos ayuda básicamente el DCC, ¿de acuerdo? Entonces recordemos pasos importantes en la síntesis de fase sólida: protección con BOC, saber desproteger, que es con el ácido trifluoracético, y utilizar DCC ¿para qué? Para acoplar aminoácidos. Eso es lo que tenemos que recordar acá. El acoplamiento se hace mediante el uso de DCC. Entonces, ¿cómo funciona el DCC? Bueno, obviamente primero reacciona la parte nucleofílica del carboxilato con el carbono del DCC. ¿Por qué esto? Porque este está parcialmente positivo debido a que está rodeado por dos nitrógenos de carga negativa.
Logramos acoplar, tener ese intermediario, y acá es donde se da el acoplamiento con el segundo aminoácido. Observen que este es el aminoácido 1, acá está el aminoácido 2. Este reacciona con este nitrógeno, se puede desprotonar, acá el NH2, para poder pasar de un NH3 con carga positiva a un NH2 que ya va a ser un compuesto nucleofílico para que me dé una reacción posterior. Y acá lo que estamos es activando al grupo carboxilato del primer aminoácido para que luego este NH2 pueda venir a reaccionar. Estamos formando un tipo de anhídrido, más o menos. No es exactamente un anhídrido, pero un compuesto que simula un anhídrido y que nos va a activar a ese carboxilato. Entonces, el segundo paso, como les decía, acá tenemos el aminoácido 1, el aminoácido 2, que el DCC nos lo convirtió en un buen nucleófilo para poder reaccionar con el otro amino. Y en este caso, tenemos, por supuesto, la recuperación del carbonilo acá, la salida del grupo saliente, del DCC, que no nos interesa muchísimo, porque lo importante es saber de acá que hicimos la formación del enlace amida. O sea, acoplamos el aminoácido 1 más el aminoácido 2. Entonces, estamos básicamente repasando la importancia del compuesto del DCC. En este caso, muchachos, pues de nuevo, acá lo que vamos a hacer ya es un ejemplo de cómo haríamos esa síntesis. Entonces, tenemos el primer aminoácido, pero que en realidad es el último. Recordemos que es el del C-terminal, que está protegido con el grupo BOC. Lo enlazamos a la esfera de poliestireno por la reacción SN2 y ya podemos comenzar la síntesis a partir de ello. Tenemos el primer aminoácido, que sería la fenilalanina con la esfera de poliestireno y el grupo BOC protegido. Ya hicimos el enlace del último aminoácido, en realidad, el C-terminal. ¿Qué seguiría ahora, muchachos? ¿Ok? Desproteger el grupo BOC. Recuerden, paso 1, aminoácido con el grupo BOC. Paso 2, desprotección del BOC con ácido trifluoroacético, con TFA. Desprotegemos, tenemos el NH2. Ahora sí, la tercera pregunta, ¿cómo acoplamos a un grupo NH3 positivo que no es nucleofílico, de hecho más bien es electrofílico, con un nuevo aminoácido y un carboxilato, que tenga un carboxilato? Recordemos que aquí viene a entrar a función el DCC. Entonces, primer paso, protección con BOC, 2, desprotección, y 3, uso de DCC. ¿Para qué? Para hacer el acoplamiento. Entonces, tenemos ahora, muchachos, ya la esfera de poliestireno con el aminoácido del C-terminal, que lo vamos a hacer reaccionar con un segundo aminoácido. El segundo aminoácido en este caso va a ser la valina, siempre con BOC. ¿Por qué con BOC, muchachos? Porque si no lo protegemos, tenemos un grupo NH2 reactivo, bastante nucleofílico, y nos va a dar reacciones no deseadas. Entonces, todo aminoácido en síntesis de fase sólida tiene que estar con el grupo protector de BOC, ¿de acuerdo? Entonces, acoplamos a estos dos grupos para formar el enlace amida, y eso lo hacemos mediante DCC por el mecanismo que les mostré antes. Entonces, tenemos de nuevo ahora la esfera de poliestireno, que llamamos P, el último aminoácido del C-terminal, y vamos aumentando la cadena con este primer aminoácido 1, que va a ser valina. Otra vez con BOC. ¿Cuál sería el tercer paso, muchachos? Pues quitar el grupo BOC con TFA. ¿Para qué? Para tener de nuevo el grupo amina. Poderlo hacer reaccionar subsecuentemente con otro aminoácido que tiene que tener BOC, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces ya tenemos un dipéptido. Observen el C-terminal, que era la fenilalanina. Le acabamos de agregar otro aminoácido que es valina, y ahora le vamos a agregar un tercero. ¿Cuál va a ser ese tercero? Este tercero tiene un grupo R de CH3, este será alanina. Entonces vamos a agregar la alanina con BOC, siempre protegido el grupo amino. Entonces otra vez obtenemos el acoplamiento, repito, de este grupo carboxilato con el grupo amino, usando ¿a quién? A DCC. Entonces el DCC me los va a unir, obtengo de nuevo el nuevo enlace amida, que es este que está acá, y tengo el grupo BOC. Ahora lo puedo, de nuevo, desproteger si fuera que yo quisiera adicionar uno más. Si no quiero, muchachos, ya adicionar uno más y quiero simplemente sintetizar el tripéptido que tenemos acá, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos lograr? Pues en este caso ya tenemos la esfera, tenemos el tripéptido, desde el N-terminal, que era alanina, valina, fenilalanina. Recuerden que este era el NT, acá tenemos el C-terminal. Y para liberarlo, recuerden, cualquier péptido de la esfera de poliestireno con el grupo clorobenceno, acá lo hacemos con ácido fluorhídrico. Entonces el ácido fluorhídrico nos libera tanto el grupo BOC, acá del último aminoácido, como el carboxilato, y nos libera al péptido requerido de la esfera de poliestireno que teníamos antes. Y de esta manera acá
en esta nube tenemos ya el tripéptido obtenido. Vean que lo hicimos por fase líquida y por fase sólida. Es bueno que repasen ambas metodologías para los diferentes aminoácidos. Entonces, este video lo dejaremos acá y ya continuaremos con con el último en la segunda parte.